Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa del De Cerca. Esta noche contamos con un alaurino aquí en este plató de Alaurín Televisión, un alaurino muy conocido por todos ustedes, además por varias facetas. Por su faceta de docente, porque él es profesor de un instituto de aquí de la localidad, por su faceta de historiador y de investigador de la historia, además de la historia de nuestro pueblo, de Alaurín el Grande, y también por su faceta de persona muy comprometida con su hermandad, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Les hablo de Salvador David Pérez González. Salvador, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación para venir a este programa. De nada, encantado de estar con vosotros. Y ante todo, no quiero seguir este programa sin antes darte la enhorabuena, porque bueno, quiero informar a nuestros telespectadores, y bueno, muchos ya lo sabrán, de que esta misma semana, en concreto el lunes, presentaste en la Universidad de Málaga tu tesis doctoral. Exactamente, sí. La presenté en registro. Y bueno, con eso concluyo alrededor de 2 años de trabajo y de investigación. Mucho tiempo, pero bueno, de esa tesis doctoral ahora quiero hablar un poquito más adelante, porque sin duda merece la pena hacerlo. Y bueno, pues ya he comentado que es una persona muy conocida, yo sé que la mayoría de los que nos están viendo lo conocen de sobra, pero sí quiero comentar algunas cositas de su currículum, de su extenso currículum, para que lo conozcan un poquito mejor. Y decir que Salvador es licenciado en Historia por la Universidad de Málaga, es experto universitario en Patrimonio y Gestión Cultural por la Universidad de Sevilla. Desde 2006 es por oposición profesor titular de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, puesto que desempeña en el Instituto Fuente Lucena, e investigador incansable que ha participado como ponente en multitud de congresos y jornadas. Pero Salvador, quiero comenzar desde el principio, porque vemos que tienes una gran formación y una vocación por la historia enorme. ¿Esa vocación de dónde viene? ¿Viene ya de la infancia? ¿Tienes antecedentes familiares que se interesaran ya por la historia, o hubo algún acontecimiento en algún momento de tu vida que te hizo decantarte por, digamos, por esta línea, por la historia? Bueno, yo creo que el historiador nace, pero también se hace. Y tú has subrayado una palabra que a mí me ha gustado mucho, vocación, efectivamente. Yo me considero historiador de método, pero también de vocación, sobre todo de vocación. Desde pequeño siempre he tenido, podríamos decir, la manía de querer comunicar cosas, y especialmente por escrito, y la verdad es que para mí siempre he tenido muy claro que esa era mi vocación, lo que quería hacer en la vida. Y bueno, hemos podido verte en multitud de ponencias, en jornadas sobre historia y tal, y nos hemos podido dar cuenta que siempre pues tiendes a lo más cercano, a la historia de tu pueblo, a la historia de Alaurín el Grande. Por ejemplo, recuerdo que hubo unas jornadas sobre la Guerra de la Independencia, y tú en ese caso trataste la historia, pero en concreto la de Alaurín el Grande. ¿Es lo más cercano, lo que te toca más la fibra, lo que realmente te llena? Pues sí, quizás sí. Sobre todo porque Alaurín es un lugar en el que, paseando por sus calles, paseando por sus rincones, tú te puedes dar cuenta de que la historia ha dejado una huella muy profunda en nosotros. Y, por ejemplo, puedes pasear por el Molino de los Corchos, puedes pasear por la parroquia, por las ermitas, los topónimos de las calles. La verdad es que Alaurín tiene una presencia de la historia que es muy importante, y eso a pesar de que el Alaurín del ayer, gran parte de ese Alaurín del ayer, el Alaurín de los Palacios de Montellano y Fernán Núñez, pues desgraciadamente ha desaparecido, pero aún así creo que vivir en una localidad como Alaurín el Grande es siempre un aliciente para un investigador. ¿Y qué periodo histórico es el que más te fascina? Porque todos, cuando hemos estudiado historia, incluso en el colegio, siempre ha habido algún periodo histórico que nos ha gustado más. ¿Cuál es el que más te fascina? Yo quizá me quedaría con el periodo histórico que va entre 1750 y mediados del siglo XIX. Esos 100 años entre 1750 y 1850
creo que son decisivos para la historia no solamente de Alaurín el Grande, sino también de la humanidad. El triunfo de las nuevas ideas, del liberalismo, el fin del antiguo régimen. Hay muchas cosas ahí que la verdad es que lo hacen un periodo apasionante, el triunfo de las ideas de la Ilustración, el triunfo de la soberanía nacional, el nuevo cambio social que supone el final de todo lo que era una sociedad que durante siglos había estado basada en la división a fuego entre las clases sociales, o mejor dicho, entre los estamentos, entre privilegiados y no privilegiados. Todo eso a mí me parece realmente increíble y es el campo en el que yo me siento más a gusto escribiendo historia. Y como acabamos de comentar ahora al inicio del programa, hablábamos de tu tesis doctoral que has entregado precisamente esta misma semana, y bueno, pues queríamos evidentemente que nos desvelaras la temática, lo que tratas en esta tesis doctoral, que bueno, sabemos que es la figura de un alaurino. Queremos que nos desveles quién es y por qué elegiste precisamente esa figura. Bueno, pues la figura de don Ildefonso Marzo y Sánchez, un alaurino de pro, nacido en 1794, muerto en 1856, y elegí esa figura porque me parece una figura realmente apasionante. Además, incluso estoy viendo que la tenéis aquí en el plató, en una de las imágenes más conocidas que él tuvo, un famoso grabado con el que ilustró su historia de Málaga y su provincia, que es el primer libro que puede llevar con propiedad ese nombre y que está editado entre 1850 y 1853. Ildefonso Marzo y Sánchez presenta muchísimas características para ser una figura atractiva. Él fue, en primer lugar, militar, y además militar de alta graduación en la Guardia de Corps, el equivalente de la Guardia Real. Él fue contador de propios del gobierno político de Málaga. Él fue también escribano de su pueblo, heredero de la escribanía de su padre, Alfonso Marzo y Torres, que es otra figura crucial en la historia de Alaurín, y de su abuelo, Antonio Marzo, que se había asentado en Alaurín el Grande hacia 1750, procedente de Requena, que está actualmente en Valencia, pero formó parte durante muchísimo tiempo de la provincia de Cuenca, y la verdad es que es una figura que marca un antes y un después en toda la cultura malagueña del siglo XIX. Hoy en día está muy olvidada y creo que he querido contribuir con esta tesis doctoral a poner un poco en valor la obra de Ildefonso Marzo. ¿Tuviste claro que iba a ser Ildefonso Marzo la figura a tratar en tu tesis o barajaste varias posibilidades? Bueno, barajé muchas posibilidades porque siempre hay muchos aspectos a los que uno se puede dedicar en la historia, muchísimas investigaciones a las que uno se puede dedicar, pero la verdad es que siempre he sentido debilidad por la figura de Ildefonso Marzo. Es una figura que dedicó, no voy a ser exagerado, pero miles y miles de páginas, por lo menos pues, yo lo tengo cuantificado en alrededor de 3000 páginas, entre sus artículos periodísticos, sus poesías, su historia de Málaga y su provincia, que editó en 2 ocasiones, primero en la revista El Guadalhorce y después como una obra aparte, pero una obra aparte que iba poniéndose o que iba imprimiéndose en entregas semanales. Y sobre todo también una personalidad que, como he dicho antes, marcó un antes y un después en la historiografía malagueña y en la cultura malagueña. No sé si podrás revelarnos mucho sobre la tesis, pero sí que me gustaría preguntarte si, claro, habrás estudiado muy a fondo pues todo ese periodo histórico, digamos que enmarca la historia de Ildefonso Marzo, y en ese periodo histórico ¿te has encontrado alguna curiosidad o algún dato curioso relacionado con Alaurín el Grande que nos puedas desvelar? Bueno, he encontrado muchísimos datos muy interesantes sobre Alaurín el Grande. Quizá uno de ellos haya sido constatar la crudeza con la que se vivió la epidemia de cólera de 1834-1835, que costó varios cientos de muertos en la localidad. Y quizá, ya que me has preguntado por novedades,
he puesto, o una de las grandes novedades que he podido poner en esta tesis doctoral, ha sido la suerte de encontrar la edición original del romance al Santísimo Cristo de la Agonía, que se edita en 1855 en la imprenta de Francisco Gil de Montes en Málaga, y de la que hasta ahora solamente se conocía una reimpresión del año 1921. Es toda una joya bibliográfica en la que aparece el primer grabado que se conoce de este pequeño crucificado que tanta devoción tienen a Laurín el Grande. Y bueno, te preguntaba eso, que si nos podías desvelar, la verdad que unos datos importantes y muy curiosos. Una vez que se entrega la tesis doctoral, muchos de nosotros pues, nos preguntamos cómo es el sistema. ¿Ya está entregada y, por ejemplo, puedes desvelarnos más información sobre ella o hay que esperar a que esa tesis, digamos, que sea reconocida? ¿Cómo va el proceso? ¿La tienes que presentar, verdad? Exactamente. La presenté el pasado lunes en el registro de la Universidad de Málaga. Puedo desvelarlo, no debo desvelar muchos datos novedosos sobre esa tesis, que va a ser valorada por un tribunal del que formarán parte profesores universitarios de reconocido prestigio en la materia. Muy posiblemente esa tesis vaya a leerse, se leerá en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, y muy posiblemente se vaya a leer o bien la primera semana de febrero o bien la última semana de enero. Y bueno, hay muchos aspectos muy novedosos de Ildefonso Marzo que he incluido en la tesis y que me gustaría subrayar, pero voy a subrayar 4 aspectos principales de Ildefonso Marzo. Ildefonso Marzo era un literato costumbrista, fue un gran poeta romántico, fue el primer historiador, como he dicho, de Málaga y su provincia que puede llevar tal nombre, entendiendo a la provincia de Málaga como figura administrativa creada por Francisco Javier de Burgos, y sobre todo fue un gran defensor del patrimonio malagueño. Él fue una persona que se empeñó en defender el patrimonio, un adelantado a su tiempo, y que siempre tuvo conciencia del patrimonio como un bien común que le pertenecía al común de la sociedad, al conjunto de la sociedad, frente a otros usos del patrimonio quizás más privados y que estaban muy en boga en el siglo XIX. ¿Y te sientes identificado con la figura de Ildefonso Marzo? Porque precisamente nos hablas de que es un enamorado de la historia de Málaga, del patrimonio. ¿Te sientes identificado con su figura? Sí, me siento bastante identificado. En muchos de los aspectos me siento muy identificado, aunque Ildefonso Marzo también fue un incomprendido en su siglo, y sobre todo él caminó por unos caminos, caminó por unas sendas en las que todavía la historia no estaba formada como ciencia. La historia, la geografía, la literatura, digamos que eran un totum revolutum en aquella época, y todavía no estaban muy delimitados lo que eran las ciencias sociales, o no estaban muy separadas lo que eran las ciencias sociales unas de otras. Pero en el amor a Laurín el Grande y a la provincia de Málaga, por supuesto que me siento muy identificado con él. Tu trayectoria profesional no para de crecer, y a la vista está, y digamos que otro de los grandes retos que se han presentado precisamente ahora también recientemente es que hemos sabido que ha sido nombrado hace muy poquito también el nuevo miembro de la Fundación Gerald Brennan. Me imagino que otro nuevo reto para ti. Exactamente, un reto, un orgullo y un honor. La figura de Gerald Brennan, la verdad es que es de sobra conocida en Alaurín el Grande, no solo en Alaurín el Grande, lógicamente también en España. Es una figura sin la cual yo creo que no se entiende bien todo lo que es la España, por lo menos del siglo XX. Él fue un hispanista, un enamorado de España, que eligió a Alaurín como su último lugar de vida, y también que eligió a Alaurín como el lugar en el que él quería pasar sus últimos años y al que quería donar toda su biblioteca y toda su producción literaria, la que él había, más doméstica, la que él había guardado en casa durante años. Y creo que sin duda una personalidad digna de estudio
y digna de ser valorada y reconocida por los alaurinos. Gerald Brennan, sí me gustaría remarcar que no fue el primer británico en venir a Laurín. Alaurín es un pueblo que de mediados del siglo XVIII contaba con una amplia colonia británica y que hacia mediados del siglo XIX contaba con una colonia inglesa que ascendía ya aproximadamente unas 25 personas, pero desde luego sí es el residente inglés más ilustre que ha tenido Alaurín el Grande, con mucha diferencia. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema y nos vamos a ir con otra de tus grandes pasiones que hemos comentado al principio del programa, que es el mundo cofrade, podríamos llamarlo. Te hemos visto en multitud de actos aquí en Alaurín el Grande y mayormente, evidentemente, con tu hermandad, con la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, donde te hemos visto participar siempre de forma muy activa dentro de la hermandad y bueno, ya no solo trabajar dentro, sino también te hemos podido ver en momentos tan importantes para una hermandad como es un pregón de Semana Santa. Entonces, quería preguntarte, bueno, me imagino que para ti eso habrá sido uno de los momentos más importantes. ¿Cómo vives el participar tan de lleno en la hermandad? Bueno, el participar lleno en la hermandad, para mí como para cualquier alaurino, es algo absolutamente fundamental e indispensable en nuestras vidas. Y yo la verdad es que de casta le viene al galgo, la tradición me viene de muy atrás, mis abuelos, mis primos, mis tíos, mi padre, todo el mundo en la casa es morado y la verdad es que lo llevo con un orgullo enorme y con el haber tenido, además, como te has dicho, la suerte de pregonar la Semana Santa, en este caso del año 2011, el 15 de abril de 2011, para mí fue uno de los días más felices de mi vida, el haber tenido el orgullo y la suerte y también la responsabilidad de haber anunciado la Semana Santa a los hermanos de Jesús, pero también al resto de los alaurinos, y se vive con una intensidad enorme, se vive muy de cerca y se vive como algo propio. Comentabas que todo esto viene evidentemente de una tradición familiar. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de haber participado en la hermandad? Me imagino que de niño o ya un poco más mayor. Pues mis primeros recuerdos posiblemente con 3 años ya estaba vestido de nazareno, creo que estuve vistiéndome hasta los 13 años o así, y luego a partir de los 18 años me impliqué más bien en la Semana Santa. A partir de los 20 y tantos entré a formar parte de la directiva de la hermandad. La verdad es que siempre ha tenido la hermandad una continuidad en mi vida muy grande y estoy muy orgulloso de ser hermano de Jesús y de ser hermano de abajo. Y me imagino que la experiencia del pregón habrá sido una de las más importantes. ¿Cómo recuerdas tú? Ese es el culmen de mi vida, quizá como hermano de Jesús, el tener la suerte de que te elijan para poder anunciar la Semana Santa, para poder dar tu visión de la Semana Santa, un acontecimiento que es religioso, pero al mismo tiempo no es exclusivamente religioso, también es tradición, también forma parte de la manera de entender la vida de muchos alaurinos y de mucha gente, pues es un orgullo. Lo vives con mucha intensidad, lo vives viviéndolo durante meses, para y detrás del pregón de la Semana Santa, y la verdad es que estás hasta el último día y hasta el último minuto pensando en todos los detalles, en que todo tiene que ser tiene que estar a la altura que la hermandad de Jesús se merece, que es una altura, pues la altura del pueblo. Alaurín es un pueblo grande, pues la altura de la hermandad tiene que ser grande, enorme. Un gran reto personal, precisamente por lo que tú comentabas ahora mismo, porque además todo el mundo que han pregonado, pues claro, dejan un listón altísimo y la verdad que el superarse conlleva mucho trabajo el prepararlo. Conlleva muchísimo trabajo, sí. Muy a gusto, lo hacen muy a gusto, pero conlleva mucho trabajo, y además anunciar la Semana Santa
de Alaurín el Grande y de la Hermandad de Jesús, bueno, estamos hablando de primero espada de los pregones, estamos hablando de que el pregón de la Hermandad ha sido dado por Antonio Garrido Moraga, ha sido dado por Pedro Luis Gómez, ha sido dado por el inolvidable Alberto Jiménez Herrera, tristemente desaparecido hace pocas fechas. Todos ellos fueron pregoneros de la Semana Santa de Málaga y auténticos primeros espadas, orfebres de la palabra, campeones de la oratoria. La verdad es que me descubro ante ellos porque son gente muy importante. Y bueno, y luego dentro de la casa, dentro de la Hermandad de Jesús, otros hermanos ilustres como Sebastián Burgos, Loli Romero, que tuvieron la suerte de ser, bueno, también mi gran amigo Diego Palomo y también mi buen amigo Jesús Jurado, que tuvieron la suerte de ser pregoneros de la Semana Santa de la Hermandad antes que yo, pues también me habían dejado el listón muy alto. Y además de pregonero de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pues también te hemos podido ver prácticamente en otros sitios de la provincia, también realizando otros pregones. ¿Qué recuerdos tienes de haber realizado otros, incluso aquí en Alaurín el Grande, también has podido pregonar? Pues mira, he pregonado también, pregoné a la Hermandad de la Humildad de Vélez Málaga en el año 2009, fue mi primer pregón, fue todo un reto, lo hice con mucho orgullo y con mucho cariño porque tenía varios amigos en esa hermandad y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos, además tengo muchos vínculos y muchas amistades en Vélez Málaga. También exalté a la Mantilla de Laurín de la Torre, pero si me tengo que quedar dentro de otros pregones, me quedo sin duda con el de la Virgen de Gracia. La Hermandad de la Virgen de Gracia vino a buscarme para que pregonara las fiestas de la patrona y yo ante eso, pues la verdad es que me descubro, siento mucho cariño por ese pregón, por pregonar las glorias de María en Alaurín el Grande y por pregonar a lo que es todo un pueblo que son sus fiestas patronales. Siempre he tenido muchísima devoción también a la Virgen de Gracia, de hecho casi toda mi vida he estado viviendo en la Plaza Baja y bueno, como todo buen alaurino, junto a la imagen del Sagrado Titular de la Hermandad de la que soy, o sea, de la Hermandad de los Morados, también tengo una estampa de la Virgen de Gracia y la Virgen de Gracia ocupa un lugar muy grande en mi corazón. ¿Y cómo se lleva el dirigirse a auditorios tan enormes? Tú ya tienes la experiencia, evidentemente, en el día a día, como ya hemos comentado, porque ejerces como profesor cada día aquí en un instituto y, bueno, cada día te enfrentas a eso, pero claro, no es lo mismo, por ejemplo, a la hora de realizar un pregón. ¿Cómo se lleva eso de enfrentarse, digamos, al gran público de esa forma? Se lleva como un reto, como un auténtico reto. Una vez alguien que me dijo que a la hora de dar pregones, los que teníamos una ventaja sobre el resto, una pequeña ventaja, éramos los profesores, también los abogados, por motivos obvios, y los párrocos o la gente que está ligada a la iglesia. Pero yo creo que cuando tú das un pregón, no es algo que hagas de la misma manera que ejerces tu trabajo durante todos los días. Es algo que, bueno, que la verdad es que tienes que intentar despertar algo los espectadores y tienes que intentar, o por lo menos yo siempre he intentado ser novedoso en mis pregones, intentar aportar otro punto de vista, intentar innovar, intentar hacer algo distinto y se lleva con mucha responsabilidad, sabiendo que está un poco en la cuerda floja y que no sabes si el público va a captar ese mensaje que tú le quieres transmitir. Y en general yo me siento muy satisfecho de los pregones que he hecho, tanto de la hermandad, me siento muy orgulloso y me siento también muy orgulloso del pregón de 2013 de la Virgen de Gracia, porque creo que logré transmitir al público lo que yo sentía por las fiestas que anunciaba, por un lado, y también creo que anuncié, por lo menos de una manera digna, la importancia que en Alaurín el Grande tenían esas fiestas, que es total y absoluta.
Y ya la próxima cita importante es enfrentarse al gran auditorio de los examinadores para defender esa tesis. Digamos que eso ya es cumplir uno de tus sueños, ¿verdad? Sí, cumplir uno de mis sueños. La verdad es que siempre he tenido muchas ganas de optar al doctorado y bueno, ahí ya sí que voy a lidiar con primero espadas en una plaza importante. Pero claro, esa va a ser distinta, va a ser una ocasión distinta porque, claro, el tribunal va a poder valorar muy de cerca mi tesis doctoral, la va a examinar con lupa y al milímetro y, bueno, ellos darán su opinión. Bueno, hemos podido ver que en tu trayectoria profesional todo lo que te has propuesto lo has ido consiguiendo. ¿Cuáles son tus próximos objetivos? ¿Cuáles son tus próximas metas? Bueno, mis próximas metas, posiblemente la más cercana, voy a ser padre dentro de muy poco de una hija y esa es mi próxima meta absoluta, tener a mi hija en un futuro muy cercano, ya dentro de unos meses y bueno, me gustaría seguir investigando y aportando mi granito de arena a lo que es la historia de Laurín y la historia de la provincia de Málaga. Y bueno, desde el punto de vista cofrade y de la hermandad, pues también me gustaría seguir aportando mi granito de arena a la forma y dando también mi punto de vista y aportando lo que buenamente puedo hacer. Pues comenzaba este programa dándote la enhorabuena por esa tesis y voy a terminar el programa dándote la enhorabuena por esa inminente paternidad que estoy segura, no sé si más de un telespectador también se habrá enterado por nuestro programa, una noticia estupenda que de verdad que nos alegramos todos muchísimo y efectivamente pues que lo disfrutes muchísimo, que vaya todo fenomenal y que sigas consiguiendo todos esos retos y superándote como lo vienes haciendo. Muchas gracias. Y nada, muchísimas gracias por acudir aquí al programa. Nada, a vosotros. Muchas gracias por darme la oportunidad de explicar un poco todo lo que ha sido mi investigación sobre Ildefonso Marzo y Sánchez, que culmina varios años de investigación y varios años de trabajo. Y muchísima suerte también en esa exposición que será seguramente en enero, ¿verdad? Exactamente, posiblemente última semana de enero, primera semana de febrero. Pues nosotros esperamos que nuestros telespectadores hayan disfrutado de esta entrevista y les emplazamos al próximo jueves, como siempre, aquí tras el informativo, a las 10 de la noche. Les esperamos.